Muy buenos días para todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Real Estate en 20 minutos. ¿Y hoy de qué vamos a hablar, Marce? Vamos a hablar de cómo convertirte en un excelente vendedor inmobiliario, porque el real estate no todos somos vendedores y vendedores tradicionales, tenemos que ser especialistas, pero ¿especialistas en qué? En marketing, en vender, y vender no es convencer a la gente, es guiar, ¿no? Guiarlo en el proceso. Hoy el negocio cambió. Antes el agente perseguía clientes. Hoy el cliente te encuentra, ¿no? Pero ojo, el marketing no reemplaza la venta, sino la potencia. Y eso hay que tenerlo en cuenta. El marketing te atrae la atención de los clientes, pero lo que genera la facturación, la venta, es ser un buen vendedor inmobiliario, ¿no, Macti? Así es, la mayoría de los vendedores inmobiliarios no fracasa por el mercado, sino que fracasa básicamente por la falta de sistema. No es una falta de oportunidades, sino que es falta de ejecución específicamente, ¿sí? No es que no hay clientes, sino es que no estás generando esas conversaciones con las personas correctas para que sean tus clientes. Entonces, este negocio es de números, no es un negocio de suerte, ¿no? Y si no estás vendiendo, no es porque el mercado está difícil, ¿sí? Sino porque no estás haciendo lo necesario. Fíjense que hay vendedores que venden en cualquier mercado, ¿no? El mercado está alto y venden. El mercado está bajo y venden. El mercado está lento y venden. Entonces, el problema no es el mercado, sino que el problema sos vos, ¿no? Entonces, básicamente el negocio inmobiliario es muy simple, que es conversaciones, de esas conversaciones generar oportunidades y de esas oportunidades generar cierres. Si no hay conversaciones, directamente no hay negocio. Y la mayoría evita esto que es lo más importante, que es hablar con gente, ¿no, Marce? Así es, la verdad que hoy, la otra vez estaba leyendo un libro y entendí que el negocio, no hay un punto medio en las ventas. O vendés o estás afuera del mercado, porque o vendés una propiedad, o vendés una idea, o vendés confianza, o estás vendiendo lo que vos pensás, pero si no estás vendiendo, alguien te está vendiendo a vos o alguien está vendiendo por vos. Y eso es lo delicado y que hay que tener en cuenta. Entonces hay que tener un cambio de mentalidad, ¿no? Porque hay gente que dice, ay, no quiero ser vendedor. No, sos un vendedor profesional y decilo con orgullo, porque el vendedor vendemos todo el tiempo, hasta con los hijos uno vende. O le vendo la idea de ir a comer sushi o le vendo la idea de ir a comer carne. Es una venta constante y todos estamos en la venta todo el tiempo. Entonces hay que amigarse con ese término, porque la gente antes tenía el tema de ser vendedor era como mal visto. Y hoy, en realidad, el vendedor profesional puede vender todo y es la única persona que puede llegar a ser exitoso en los negocios, porque tenés que vender la idea del negocio, tenés que vender la idea de lo que vos pensás. Y como dije antes, la venta de la confianza es muy importante. Entonces, es importante también muchas veces cuando uno duda en lo que está vendiendo, en el producto, cuando uno duda en eso, no puede tener esa seguridad que se transmite, esa confianza. Por eso hay que tener mucha confianza en lo que estás vendiendo. Si estás vendiendo una propiedad, ¿qué es lo que te gusta de esa propiedad? Primero la tenés que comprar vos para después vendérsela a otro, ¿no, Mati? Así es, y vos hablaste de algo de mentalidad, ¿no? Entonces tenemos la mentalidad de vendedor versus la mentalidad de amateur, ¿no? O de vendedor top versus mentalidad de vendedor amateur, ¿no? El amateur es el que espera que pase algo, ¿no? O sea, estamos esperando que el mercado, que el cliente, que la tasa de interés, está siempre esperando que pase algo, ¿no? El profesional es el que hace que las cosas pasen, le busca la vuelta a lo que está pasando para acomodarlo de la forma de que justamente poder vender, ¿no? El amateur trabaja cuando tiene ganas, básicamente, ¿no? En cambio, el profesional trabaja aún cuando no tiene ganas, ¿no? Entonces, siempre tiene esa consistencia, esa constancia en su trabajo. Hace los llamados no matter what, o sea, sin importar qué, ¿no? Entonces, el amateur depende totalmente de la motivación, ¿no? Hoy no me levanté motivado, hoy no tengo ganas de hacer llamados, hoy no quiero hablar con nadie y entonces no hace nada, ¿no? En cambio, el profesional depende de la disciplina. Entonces, si dependés de cómo te sentís, estás totalmente fuera del negocio. Este negocio no es emocional, sino que es
conductual. Y esto aparte aplica a todos los ámbitos de tu vida, porque no es solamente para el negocio, sino que también aplica al resto de los ámbitos de tu vida. Entonces, el vendedor profesional entiende algo clave. Primero hago y después siento, ¿sí? La mayoría es al revés. Espera sentirse bien para actuar. Y ahí es donde estamos perdiendo, ¿no? Entonces, tu ingreso no depende de lo que vos sabés, sino que depende de lo que haces todos los días. Así que pensá qué estás haciendo todos los días y eso te va a dar la clave de qué es lo que hay que corregir. Así es, Mati. Yo hablo mucho en el libro de mentalidad. El capítulo 1 es mentalidad pura, porque es el 90% del negocio, ¿no? La mentalidad, sentirse. Pero la mentalidad, ¿cómo la desarrollamos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué vemos? ¿Con quién te rodeas? Eso también te moldea lo que estás pensando, lo que estás haciendo día a día, cómo te estás viendo en el futuro. Si el otro lo puede, vos también lo podés hacer. Entonces, ¿con quién te estás rodeando y con quién estás viendo esa visión? ¿Con quién estás compartiendo eso? Por eso es tan importante y eso también ayuda al liderazgo del proceso, ¿no? Un agente promedio le pregunta al cliente, bueno, ¿te parece? Vemos el jueves algunas opciones, ¿cuándo quieres salir? En cambio, el agente que tiene esa mentalidad segura, el que tiene liderazgo, le pregunta, le dice al cliente, estas son las opciones que encontré para ti. ¿Te parece? Nos vemos el jueves y avanzamos. O sea, son diferentes maneras de hablar y el liderazgo tiene mucho que ver con la autoridad, con el posicionamiento. Es importante también que estés bien posicionado en el mercado porque en la venta hay dos partes, el producto y la persona, nosotros como vendedores. Esa es la venta número 1. Pero si ya estás posicionada, tenés tu marca personal hecha, es mucho más fácil, tenés una venta hecha, entonces no tenés que estar hablando, no tenés que estar persiguiendo los pocos clientes que tenés, suplicando y te agarrás como una garrapata del cliente, del único cliente que tenés. En cambio, si vos tenés tu autoridad, atraés los clientes, marcás tus tiempos, ponés límites, filtrás negocios. El realtor que tiene poco cliente prácticamente ni califica, sale con todos. Por eso es tan importante tener esa autoridad, tener esa mentalidad, tener esa seguridad para poder descartar, porque muchas veces los clientes malos esconden los clientes buenos. Entonces nosotros tenemos que estar todo el tiempo desarrollándonos en nosotros mismos. Me dijo que no y está bien. Le dije yo que no al cliente porque no califica y está bien. Entonces es importante ahí tener en cuenta esa parte de saber decir que no, saber precalificar, saber decir, bueno, este no es mi cliente para hoy, aunque puede comprar, no me sirve ese cliente, me agota, Mati. ¿Cuántas veces nos pasa que hay clientes que no queremos atender, que no nos gusta? Y bueno, hay que saber decir que no, porque a veces el pequeño éxito esconde al éxito grande. Si hoy tenés un cliente de un ticket bajo y vos querés crecer en tickets altos, bueno, tenés que aprender a decir que no, ¿no? Querés empezar a vender y seguís haciendo rentas todo el día. ¿Cuándo vas a tener esa energía para hacer esas ventas grandes, ¿no, Mati? Así es, y pensar esto que es muy importante, que tu trabajo no es vender propiedades, ¿sí? Tu trabajo es generar oportunidades, ¿no? Si no generas oportunidades, no hay ventas, y si no hay ventas, no hay negocio. Entonces, hay dos tipos de vendedores, los que esperan a los clientes, ¿sí? Y los que crean clientes, ¿sí? Los que esperan sobreviven, ¿sí? Los que crean, son los que crecen, ¿no? Entonces, ¿cómo se generan estas oportunidades? Bueno, hablamos de los llamados, ¿no? Llamadas todos los días. Seguimiento todos los días. Cuando decimos llamadas, estamos hablando de llamadas a nuevos prospectos. Cuando hablamos de seguimiento, estamos hablando de seguimiento, que también son llamadas, que pueden ser WhatsApp, a clientes, o a personas que ya conversaron con nosotros. Generación de contenidos. Es clave hoy en día generar contenido. Si no estás creando contenido, no existís para los demás. Y si no existís, es muy difícil que te contacten, ¿no? Entonces, es muy distinto cuando una persona me llama porque quiere trabajar conmigo que si yo la llamo ofreciéndole mi trabajo, ¿no? O sea, cambia radicalmente la postura del formato de comunicación, ¿no? También hacer campañas pagas, ¿no? Porque nosotros tenemos que hacer contenido orgánico, pero también tenemos que tener campañas pagas. ¿Cuánto invertir? Lo que cada uno pueda, lo máximo que cada uno pueda, pero es muy importante tener campañas
pagas sucediendo en forma permanente para posicionarnos, para generar leads, para hacer crecer nuestro contenido, ¿no? Y también, y clave, es el networking, ¿no? Acá paro en este punto porque muchas personas dicen, no, a mí no me gusta conocer gente, a mí no me gusta estar con gente, a mí no me gusta ir a lugares donde hay gente. Bueno, cambiate de rubro, porque la verdad que este es un negocio de networking, es un negocio de relaciones. Entonces, si no soy una persona hábil con las relaciones, bueno, es el momento de iniciar ese camino. ¿Y cómo lo inicio? Lo inicio de la forma que a mí me parezca más natural, más fácil, más que está pegada conmigo. Por ejemplo, no me gusta conocer gente, pero ¿te gusta hacer yoga? Sí, anotate en una clase de yoga donde haya 20, 30 personas y anda todos los días a la clase de yoga. A mí no me gusta conocer personas, pero ¿te gusta ir a tomar algo? Bueno, anda a lugares donde haya eventos para tomar algo. Busca lo que te gusta para ir a relacionarte con personas que tengan cosas que por ahí te hacen sentido para relacionarte, que te hacen sentido para hablar. Retomá esas relaciones anteriores, juntate con personas, generá vos eventos, o sea, generá eventos del tipo que vos quieras, donde vos invitás a personas a reunirse para lo que te sea útil, pero tenés que estar en esta dinámica de networking, a veces en las clases de los hijos, o sea, hay muchos lugares donde se pueden encontrar espacios para hablar con gente. Entonces, básicamente todo se resume en una sola cosa, que es cuántas conversaciones por día estás teniendo, con cuántas personas estás hablando. Este es un negocio de hablar con personas. Si no hablas con gente, estás totalmente fuera del negocio, ¿no, Marce? Así es, Mati. Y me gustaría profundizar un tema que de la autoridad que tenemos que tener con los clientes cuando nos ven autoridad y cómo generamos esa autoridad. O sea, ¿qué hacemos para generar autoridad con nuestros clientes? No es solamente mostrar una propiedad, porque hoy en día los clientes pueden ver las propiedades online. Entonces, ¿cómo ellos entienden que tú sabes del negocio inmobiliario, que eres una experta en el negocio inmobiliario? Entonces tenemos varias maneras de hacernos conocer y sentirnos autoridad. Una de las que tenemos es las redes sociales, pero bien usadas, o sea, los posteos que hacemos. Hay gente que muestra propiedades, pero no es mostrar propiedades, es hablar y enseñar, educar de las propiedades. Entonces, aprovechar, las redes sociales son nuestra vitrina, son nuestra vidriera día a día, y tenemos que aprovechar eso de, bueno, cómo comprar tu primera propiedad si eres la primera vez que compras, o cómo vender tu primera propiedad en 30 días, o cuáles son los 5 puntos para financiar una propiedad si eres un comprador extranjero. Eso muestra educación, no muestra propiedades, y la gente busca identificarse con gente que sabe. Una manera esa es las redes sociales. Otra manera es hacer webinar, hablar de uno a mucho. Eso te posiciona como una experta. Hacer webinar, haces una generación de leads para el webinar. Entonces invitas clientes al webinar, te ven y podés filtrar. A mí, Mati me compró una vez una propiedad de mi primer webinar que hice, pero que nunca vino. Pero ese era un prospecto potencial porque dejó sus datos. Entonces, hacer webinars y mostrarte como una experta de algo que vas a hablar es importante, y de verdad, uno se prepara para esos webinars. Entonces, sí vas mejorando. No es tan importante el webinar al principio, sino es cómo te vas desarrollando haciendo esos webinars, ¿no? La otra manera es email marketing. El email marketing que uno va educando. A veces la gente no tiene Facebook, no tiene Instagram o no tiene determinadas plataformas, pero email todos tienen. Y para borrarte, tienen que mirarte, y a eso deja que estés en la cabeza de alguien para cuando quiera comprar una propiedad. No es que te van a leer el email todo el tiempo, pero si vos educás y si tenés preguntas sobre el email marketing, no dudes en contactarnos. Si querés, te podemos ofrecer 20 emails para tu próxima campaña de email marketing automatizado, porque lo que nosotros hacemos es automatizarlo. Si no tenemos esa estructura para que nos vean como una autoridad, estamos compitiendo hoy en día con muchos otros realtors que sí lo están haciendo, porque hoy en Miami todos son realtors y nos pasa en todas las ciudades. Todos tienen la licencia de real estate, pero de verdad son muy pocos los profesionales, y si te quieres unir a un grupo de profesionales en el real estate, no dudes en contactarnos, ¿no, Mati?
Así es. Y también la mayoría de los vendedores, o sea, pierde ventas por cómo comunica y no por el producto, ¿sí? No es lo que decís, sino cómo lo decís, ¿no? Un error típico es hablar demasiado, explicar de más, querer convencer. Esto es, o sea, muy, pero muy crítico. Querer convencer. El vendedor que es amateur habla. El profesional pregunta y escucha, ¿no? Y desarrollar esta habilidad de preguntar cuáles son esas preguntas concretas, escuchar al cliente, o sea, es clave para que el cliente, o sea, se sienta interesado por lo que vos estás diciendo. Si hablas más que el cliente, estás perdiendo. La comunicación efectiva tiene 3 claves, que son claridad, seguridad y dirección, ¿no? Si dudás, el cliente duda. Si no guías, el cliente se va como perdiendo, ¿no? Si no generás confianza, el cliente no avanza. El cliente no compra propiedades, sino que compra justamente esa confianza. Entonces, educarnos y entrenarnos, que es una de las cosas que nosotros hacemos diariamente, con esas preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas que le tengo que hacer al cliente? ¿Cómo le respondo y cómo manejo esas objeciones con ese cliente? ¿Cómo hago para justamente posicionarme ante el cliente cuando estoy hablando, en lugar de estar hablando de si tiene 2 dormitorios o 3 dormitorios, que son cosas obvias que el cliente ve, ¿no? Muchas veces entramos en una propiedad y empezamos a describir la propiedad como si el cliente no entendiera, ¿no? Que esto es una habitación, que esto es un baño, que esta es la cocina, ¿no? Y lo que tenemos que nosotros es dejar al cliente que él pueda investigar esa propiedad y estar justamente entendiendo qué le está pasando con eso, qué dudas tiene, cuáles son las preguntas, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, para qué está haciendo, o sea, esa transacción, quién más va a vivir en ese lugar. Todas esas preguntas que muchas veces las obviamos porque estamos de nuevo entusiasmados tratando de vender, tratando de concretar. El cliente, cuando vea la propiedad que le gusta, les aseguro que él solo va a avanzar, pero nosotros tenemos que saber cuál es esa propiedad o cuál es ese interés o cuál es ese problema que el cliente quiere resolver, ¿no, Marce? Así es, Mati. Y de verdad, para convertirte en un excelente vendedor inmobiliario, tenés que estar muy enfocado en tu pipeline. Lo hablamos la semana pasada. Es importante que sepas qué conversaciones tienes que hacer en el futuro. ¿Quién te dijo que los llames en 30 días, en 60 días? Porque el que vive de cierres hoy y no tiene un pipeline, no tiene un negocio andando, porque el pipeline es lo que te da tu negocio funcionando a largo plazo. Entonces, acá está la diferencia en tener trabajo hoy o en tener tu trabajo continuamente. Es importante que te enfoques en eso, en qué tenés en el futuro, ¿no? Los cierres de hoy es lo que hiciste anteriormente. Entonces, eso del pipeline y la prospección son 2 puntos importantes que vos tenés que ir todo el tiempo, no importa si hoy tenés un cierre, si esta semana tenés un cliente. No, enfocarte en la prospección, llamar al cliente y posicionarlo para cuando él quiera que lo vuelvas a llamar, el seguimiento. Pero el seguimiento no se hace todo el tiempo llamando, sino se hace automatizado, ¿no? Con los emails, como veníamos diciendo. Entonces, tener un flujo de negocio en tu agenda, saber que en 30 días tenés 6 clientes para llamar, en 60 días tenés otros 5 clientes, 10 clientes, porque es gente que la fuiste construyendo en el pasado y que fuiste nutriendo y que ya están listos. Entonces, es importante que te guíes con ese pipeline todo el tiempo. A ver, ¿cómo viene mi pipeline hoy de acá a 90 días? ¿Cómo está? ¿A quiénes tengo que llamar? Tengo que ir todo el tiempo como trabajando ese pipeline, ¿no, Mati? Así es, y antes de cerrar, o sea, como para hacer un resumen, un vendedor excelente no es solo una habilidad, ¿no? Es una combinación de 3 cosas. Tener un sistema, ¿no? Habilidades y mentalidad por sobre todo. Si te falta una, no escalás, ¿no? El sistema es el que te da el orden de cómo trabajar, las habilidades te permiten ejecutar eso, la mentalidad te sostiene en el tiempo. Este no es un negocio complejo, pero es un negocio que requiere total consistencia. Si haces lo que hay que hacer todos los días, el resultado llega. No es magia, sino que es método, ¿no, Marce? Así es, Mati. Y la verdad que estoy tan feliz. Me llegan tantos comentarios de gente del equipo que nosotros estamos en un equipo donde crecemos juntos, nos instruimos juntos, tenemos esa dinámica de aprender en equipo, cada uno con su negocio, pero todos estamos en equipo para compartir, para contribuir. Y si te quieres
unir o preguntarnos sobre cómo trabajamos nosotros, no dudes en contactarnos. Nos vemos en el próximo episodio de todos los jueves de 20 minutos, ¿no, Mati? Así es. Nos vemos. Chau, chau.